Buen día. Esta es nuestra tercera sesión y el día de hoy hablaremos sobre el papel del alumno en la educación en el marco de las pedagogías en el siglo XXI. Vamos a empezar abordando con respecto a cuáles son las condiciones actuales que tiene la educación que estamos impartiendo. Nos enfocaremos en tres elementos que interactúan entre sí. Primero es que tenemos una estructura abierta. A diferencia de los modelos anteriores en donde había una estructura cerrada, el día de hoy en una educación híbrida podremos trabajar tanto dentro de la escuela como fuera de ella, y esto es un elemento que da apertura no solamente a los espacios, sino también a los tiempos, a los participantes y a las acciones. Un segundo punto es que las acciones son predominantemente autodirigidas por el alumno. Al no contar con su presencia de manera física, son ellos quienes tienen que tomar la decisión de comenzar a trabajar y por lo tanto, el progreso de cada uno de ellos estará determinado en gran medida por su responsabilidad. El tercer punto es que tenemos un espacio dinámico. Podemos utilizar las tecnologías para el aprendizaje y la comunicación. Podremos también utilizar aquellos elementos un poco más tradicionales como la exposición, el cuaderno de notas, los ejercicios sencillos, y también podremos hacer uso de otros espacios en los cuales ellos puedan colaborar en un entorno virtual. También podremos acceder a ellos a través de videos, tutoriales o plataformas, y esto nos da un mayor dinamismo que nos va a permitir ocuparlo en nuestro beneficio si queremos hacer nuestras clases más atractivas. Es fundamental, por lo tanto, que comprendamos que esta forma de educación no solamente es una educación no presencial, tampoco es propiamente híbrida en este momento, y que esto nos va a demandar que nos estemos actualizando constantemente y buscamos diferentes formas de llegar a ellos, en el entendido de que nuestros alumnos también están experimentando elementos nuevos, donde tendrán que responsabilizarse de manera muchísimo más clara de todas sus acciones y habituarse también a las demandas distintas de cada uno de los profesores, que empezará a marcar un estilo propio en su forma de enseñar. Un segundo punto con respecto a estos procesos educativos que estamos trabajando son las características de la participación del alumno, y abordaremos fundamentalmente tres: la construcción social de su aprendizaje, la colaboración en el aprendizaje y cómo regula su avance. En el primer caso, tenemos que por construcción social nos referimos a que cada alumno aprende más de lo que aprendería como consecuencia de la interacción con otros miembros del grupo. Esto implica que, si bien es cierto que cada uno de ellos realizará actividades de forma individual, también lo es que los espacios de colaboración hoy van a tener una prioridad muy amplia, porque ellos van a permitir que colaboren entre sí para construir y solidificar un poco más los conocimientos que están adquiriendo. De esta forma, cada vez que tengamos la oportunidad de favorecer su integración grupal, vamos a tratar de aprovecharla al máximo para que ellos puedan intercambiar experiencias y opiniones, y esto les permita aprender más cuando están juntos. Este punto de la construcción social sin duda es un elemento que sí conocíamos, pero tal vez no habíamos aprovechado con tanta profundidad. El saber que el tiempo que tenemos con ellos puede estar limitado a 40 minutos o a 20 minutos o a un solo día a la semana nos va a hacer aprovechar mucho más este entorno para una participación conjunta. Tal vez no tenga que ser necesario que trabaje todo el grupo, podemos hacer grupos de trabajo colaborativos o cooperativos, y esto también nos va a traer beneficios importantes. El segundo punto que abordamos es la colaboración en el aprendizaje, que está muy relacionado con esta construcción social, y aquí el alumno tendrá que poner énfasis en la negociación social en lugar de la competencia entre pares. Esto nos va a implicar que no se trata de ver ahora quién es el primer lugar o el segundo, quién saca 10 o quién saca 9, sino que ellos puedan colaborar entre sí para llegar juntos al mismo objetivo. Esto nos va a permitir evitar el rezago académico y la segregación de algunos de ellos. Por eso también es fundamental que modifiquemos esa visión que anteriormente se venía manejando, en donde las competencias que estábamos trabajando no eran precisamente las asociadas al aprendizaje, sino a la de ganar a los demás en promedios, en cumplimiento, en el mejor trabajo. Hoy tendremos que cambiar ese enfoque por la cooperación y el respeto.
La cooperación del alumno va a ser un papel fundamental. El alumno tendrá que comprender que cada uno de nosotros está viviendo situaciones distintivas y estas situaciones, por supuesto, van a demandar que él pueda comprender que tenemos algunos errores a lo mejor en la planeación, que él va a tener dificultades, que tal vez otros compañeros las tengan. Sin embargo, tendremos que cooperar para poder llegar juntos a consolidar un espacio de aprendizaje adecuado. Y el respeto va a estar en el marco de las diferencias. Probablemente nos encontremos con que algunos de ellos tienen mayor dominio de las tecnologías que nosotros mismos. El respeto va a estar dado en la medida en la cual ellos serán tolerantes y recíprocos y algunas veces podrán ser nuestros acompañantes en este proceso de ingresar a estas herramientas virtuales. El respeto también se va a dar entre ellos, porque hoy más que nunca se van a evidenciar las diferencias en los ritmos de aprendizaje y esto va a hacer que los alumnos deban tener siempre paciencia con respecto a los resultados que están reflejando cada uno de ellos y esperar para que todos podamos avanzar de manera unificada. Finalmente, vamos a tener un tercer elemento que se asocia con lo que habíamos visto antes y que es que ahora cada uno de ellos regula su propio avance. Esta regulación en el avance nos va a hablar de algo que ya habíamos mencionado anteriormente y es la disciplina. Este es un elemento fundamental en su trabajo académico, pero esta disciplina, como lo hemos visto, puede conseguirse de muchas formas. La gran mayoría de las veces la disciplina se conseguía a través de la coerción cuando un alumno se negaba a cumplir con las actividades. En otros casos no necesitábamos de un regaño o de una amenaza o de una llamada de atención. Podíamos hablar de la motivación, tal vez un premio, un reconocimiento, una concesión especial. En otros puntos lo hacíamos a través de la razón, explicándole las importancias que tenían cada una de las actividades que estábamos proponiendo para que ellos a través de esta explicación pudieran movilizarse para llevar a cabo las acciones sin la necesidad de que hubiera un premio o un castigo. Y también podíamos hacerlo a través de la conciencia, que es cuando lográbamos que él buscara dentro de sí aquellas acciones que lo motivaran a cumplir. Por supuesto que la disciplina que hoy estaremos trabajando tendrá que ser basada en este último punto, en que él encuentre los argumentos que le permitan motivarse a sí mismo sin la necesidad de un premio o un castigo, porque evidentemente no estamos en esas condiciones en las cuales podamos hacerlo, sino que él se decida a llevar a cabo sus propias actividades porque es lo que más conviene a sus intereses académicos y por supuesto los de su familia. Por ese motivo, cada una de las actividades que nosotros vamos a diseñar tendrá que ser comprendida por él, tanto en sus intereses como en sus finalidades, y esto nos va a llevar a que él se movilice mucho más fácilmente para conseguir el logro de su tarea. Sin duda alguna, esto nos va a representar retos muy importantes, pero estos tres elementos que caracterizan la participación del alumno en esta pedagogía del siglo XXI ante la pandemia nos remite a un carácter mucho más activo, más participativo, más responsable y por supuesto que nos va a llevar al desarrollo de competencias estratégicas, porque cada uno de ellos deberá tomar cada fortaleza o cada debilidad que vayan identificando y tendrá que trabajarla para poder llegar al mismo punto que los demás y poder sortear todos los obstáculos y problemáticas que se le presentan. Otro punto que vamos a estar abordando es cómo son los elementos de las tareas que ellos van a trabajar. El primero es que debe haber una contextualización significativa de las actividades. Esto quiere decir que el docente tendrá que asociar el trabajo que está dejando con las experiencias que el alumno tiene y las actividades que va a realizar tendrán que ser comprendidas ampliamente por él. Esto va a exigirnos un lenguaje mucho más claro para que él pueda asociar lo que nosotros estamos pidiendo con las demandas del entorno que él ya ha sabido enfrentar. El segundo punto es que deberá hacer tareas auténticas. Dentro de nuestro trabajo hemos hablado de cómo diseñar productos que de manera breve demuestren cómo el alumno se ha apropiado del conocimiento y esto va a exigir al alumno la creación, la innovación y la producción de cada uno de los elementos de cierre que nosotros vamos a solicitar. Una tarea auténtica es aquella en la cual podemos darnos cuenta de cómo ha sido el avance de nuestro alumno y que esto nos permita
estimar cómo fueron sus avances, poder calificarlo, pero también establecer rutas que nos permitan superar las dificultades que ya detectamos. En ocasiones los alumnos sabían que podían realizar ciertas actividades de manera mecánica. Sin embargo, en este caso tendrán que hacer tareas auténticas que solamente ellos pueden diseñar y que aunque otro compañero suyo pueda darles una orientación, necesariamente deba reflejarse su propia participación. Sin duda, asociar los conocimientos con la experiencia personal o familiar nos va a ser de gran utilidad. Por ejemplo, podemos pedirles que escriban una historia y esa historia tendrá que ser diferente en cada uno de ellos, pero que la asocien con el contenido que estamos viendo. Va a haber un montón de herramientas que nos vamos a empezar a percatar que podemos utilizar, pero lo fundamental es diseñar un trabajo en el cual ellos tengan que poner en práctica lo que han estado aprendiendo. El tercer punto es la participación activa. A diferencia, como ya lo hemos visto, de la escuela tradicional, la enseñanza híbrida, virtual o a distancia demanda que el alumno se deje ver de manera clara tanto en el seguimiento de las actividades como en el proceso de su consolidación. Su participación no solamente se va a referir ahora de manera oral, lo puede hacer a través de trabajos, de preguntas, de referir qué tanto ha comprendido las indicaciones o cómo puede él detectar qué necesita que le podamos establecer con mayor claridad para poder continuar. Otro elemento que va a ser fundamental es que él tiene que llevar el seguimiento de los tutoriales. Nosotros pondremos a su disposición todos aquellos elementos de acompañamiento y tutoría que le van a permitir consolidar la actividad que le estamos requiriendo, pero será su responsabilidad llevar un seguimiento de lo que está realizando y de cómo va a organizar sus propias actividades para poder entregar al final el producto que le estamos pidiendo. Tendrá que hacer el empleo del análisis, síntesis y la evaluación de una forma mucho más profunda a la que estaba habituado, porque de la lectura que le dejemos, el video, la película, el audio o lo que sea que estemos trabajando con él, él tendrá que establecer un trabajo para llegar al producto. Entonces tendrá que identificar las partes más importantes de lo que nosotros estamos enseñando en función de la indicación, reestructurarlas, establecer juicios de valor y hacer productos nuevos, como lo habíamos dicho, tareas auténticas. Y finalmente, tendrá que emplear un lenguaje claro y conciso. Hoy no podemos pedirles planas y planas o grandes extensiones de trabajo porque la modalidad que nosotros tenemos nos demanda que sean mucho más concretos. Esto les va a llevar nuevamente a ocupar el análisis, la síntesis y la evaluación para describir con un lenguaje oportuno y concreto lo que nosotros estamos solicitando y que él tendrá que demostrar que ya lo aprendió en un espacio ampliamente breve. ¿Cómo vamos a poder identificar en este momento cuáles van a ser aquellas formas en las que podemos acompañar a nuestro alumno? Tenemos 3 diferentes metodologías en la educación: mostrar, acompañar e inducir. Si bien es cierto que en esta sesión estamos hablando preponderantemente del alumno, es importante que establezcamos una comparación entre lo que hace el docente y lo que se espera del alumno. En el primer caso, el docente va a mostrar, es decir, entrega información, propone y permite la construcción de un nuevo conocimiento. Es decir, por ejemplo, en este momento yo estoy haciendo una muestra. Les estoy dando información y les estoy indicando cuál es el nuevo conocimiento que nosotros vamos a adquirir. Entonces, todos los momentos que sean expositivos, las indicaciones, aquellos momentos en los cuales establezcamos una comunicación hacia los alumnos para indicarles lo que se espera de ellos, será mostrar. ¿Cuál va a ser la tarea del alumno? Identificar precisamente estos puntos en los que el docente está mostrando, pondrá todos sus sentidos en lo que estamos indicando para después, con las funciones ejecutivas, llevar a cabo acciones que le permitan conseguir lo que estamos pidiendo. Va a ser fundamental que nosotros le hagamos énfasis al alumno cuando estamos dando una indicación o cuando la acción que estamos realizando es fundamental para realizar las siguientes. Mostrar entonces va a demandar al alumno que él identifique cuál es lo que nosotros estamos pidiendo, cómo lo queremos, en qué tiempo y en qué condiciones de calidad para después proceder a realizarlo. La segunda metodología que nosotros vamos a utilizar aquí en educación es acompañar.
apoyar, ayudar y aconsejar a los demás. Y esto, igual que lo anterior, lo pueden hacer ellos y lo haremos nosotros. Cuando el docente acompaña, el alumno permite que lo acompañemos y colabora con nosotros, pero también puede darse que el alumno acompañe a sus otros compañeros si es que tienen canales de comunicación más cercanos o más asincrónicos que nosotros. Tal vez si establecemos un horario en el cual nosotros aclaramos dudas y de pronto ellos quieren saber algo fuera de ese espacio, muy probablemente busquen a otro compañero para pedirle que lo acompañe. Va a ser fundamental que nosotros le enseñemos al alumno que puede acompañar a los otros en los momentos en los cuales estén disponibles para realizarlo. Si bien es cierto que se nos hace un poco más complejo llevar a cabo tareas en equipo, también va a ser muy importante que nosotros permitamos el acompañamiento entre pares. ¿Y cómo se va a llevar a cabo este acompañamiento entre pares? Entonces ahora nuestro alumno será quien muestre al otro lo que se requiere de él, es decir, le va a dar información, le va a proponer y le va a permitir la construcción del nuevo conocimiento a través de la explicación. Este acompañamiento entre pares también puede darse entre padres de familia en los niveles básicos. Tal vez ellos vayan a generar un grupo de WhatsApp donde estén, por ejemplo, todos los papás de educación preescolar y cuando uno de ellos no comprenda la indicación, el resto tendrá la función de acompañar a través de mostrar qué es lo que el docente está pidiendo. La colaboración se destaca nuevamente como un elemento muy importante para que nuestros alumnos y sus padres tengan espacios en los cuales puedan establecer redes de acompañamiento que nos van a ser de mucha utilidad en estos procesos que nosotros estamos apenas comprendiendo. El último punto es inducir. Genera, motiva, invita y promueve el desarrollo del aprendizaje. Lo haremos nosotros cuando les demos una actividad que ellos van a realizar de manera autodirigida y el alumno entonces ante esa inducción tendrá que responder con un producto. También es probable que el alumno haga esto con sus pares. Aquí es precisamente donde las metodologías de la educación nos muestran la importancia del dinamismo. El papel del docente ahora va a ser un asunto en ocasiones periférico con respecto a lo que estén haciendo ellos. Una vez que nosotros logremos inducir a nuestro alumno para que él se disponga a motivarse, a invitar y a promover el desarrollo del aprendizaje, muy probablemente cuando tenga éxito lo compartirá con sus compañeros y esto les llevará también a ellos a tomar la iniciativa de realizar lo mismo que el otro hizo. Debemos tomar en cuenta que esa es la importancia de los productos originales, que cada uno de ellos puede terminar y mostrárselo a los demás. Y no se trata de que uno termine y todos puedan copiarlo. Se trata de que uno termine, muestre su trabajo, acompañe a los demás e induzca a que produzcan también, como él lo hizo, un trabajo genuino. Precisamente por eso cobran vital importancia aquellos elementos asociados, por ejemplo, con un organizador gráfico, con preguntas abiertas, con la asociación con la experiencia, con la narrativa, con otros elementos distintivos y no como lo habíamos hecho en otros momentos en cosas un poco más cerradas, por ejemplo, preguntas con respuesta única, ideas principales que podían replicarse. Hoy tenemos que hacer otro tipo de trabajos porque cuando uno de ellos termine puede mostrar, acompañar e inducir a los otros a colaborar. Lo mismo va a ocurrir con los padres de familia. Cuando uno de ellos termine la actividad, probablemente se la muestre a los demás y esto nos va a llevar al mismo proceso y por eso debemos ser muy cuidadosos con el producto final que vamos a elegir para que este acompañamiento que ellos tengan no resulte negativo en nuestros procesos, sino que sea algo que también como docentes podamos favorecer para que los tiempos vayan cumpliéndose de la manera que nosotros esperamos. Y entonces, ¿cuál es el resultado de la educación? Vamos a ver nosotros que tenemos 3 elementos que estarán circulando con respecto a lo que vamos a realizar. Primero, nuestro alumno tendrá que aprender a aprender. Es decir, él se está dando cuenta de que antes podía ser un receptor pasivo e ir sorteando algunas demandas que le dábamos. El día de hoy él tiene que hacerlo todo prácticamente solo. Si tiene dudas, puede preguntarnos a nosotros, pero ya no estamos tan directamente como antes en un acompañamiento específico y programado.
También puede preguntarle a sus compañeros, pero ya no tendrá esa cercanía para poder compartir con ellos. Aprender a aprender va a implicar que él tiene que identificar cuáles son las características en cuanto a cómo puede trabajar, cuáles son sus entradas sensoriales, qué tipo de inteligencia es la que él tiene más desarrollada, cuáles son las actividades que más se le facilitan y más se le dificultan, en qué momento de una dificultad él tiene que empezar a pedir ayuda, cuándo es posible que él también ayude y de qué manera él puede explicarse lo que aprendió. Aprender a aprender va a ser una herramienta muy importante. Precisamente por eso debemos buscar un lenguaje común y darnos cuenta de cuáles son los elementos que necesitamos explicarle con mayor profundidad para que él pueda tomar conciencia de todo aquello que necesita realizar para poder consolidar sus aprendizajes. El segundo punto va a ser aprender a emprender. Y esto nos va a llevar a que nuestro alumno, de manera cada vez más frecuente, tome decisiones que le permitan identificar cuáles son aquellos espacios en los que él necesita llevar a cabo acciones remediales o emergentes que le permitan llegar al punto que nosotros estamos deseando en el que se encuentre. Aprender a emprender es sin duda una herramienta muy importante, un resultado de la educación que nosotros esperamos de ellos y que les va a permitir desarrollar habilidades para la vida. Emprender implica que tome la decisión de llevar a cabo acciones que después se materialicen en un resultado que todos esperamos que sea favorable. ¿Y cómo va a aprender a emprender? Precisamente con el último punto, que es aprender haciendo. Nuestro alumno sabrá que él va a recibir una indicación y una explicación, pero después él tendrá que llevar a cabo un número de actividades diversas antes de presentar un producto. Y en este hacer, él podrá contar con nosotros, con sus compañeros, con sus padres, y en ocasiones tendrá que buscar él mismo cuáles son los elementos que le van a permitir lograr el resultado esperado. Por lo tanto, aprender a aprender, aprender a emprender y aprender haciendo son elementos que van a estar presentes en todo momento de la educación de nuestros alumnos, y en consecuencia nosotros también tenemos que estar en la disposición de permitirlos y favorecerlos. No se trata de limitar la comunicación entre ellos ni con sus pares, sino de fortalecerla para que esto sea también un espacio de comunicación cada vez más abierto. ¿Y cuáles vamos a nosotros a ver qué son las finalidades de la educación en función de lo que estamos viendo? Tenemos 3 puntos muy importantes. El primero de ellos es promover y motivar la reflexión. Las actividades que nosotros vamos a dejar en nuestros alumnos, además de que los lleven a pensar sobre qué es lo que están haciendo, analizar, sintetizar y evaluar, también los tienen que conducir a pensar para qué me sirve, en qué lo puedo utilizar, cómo puedo asociarlo con otros elementos que yo ya conocía, y de esta forma que ellos puedan obtener productos que demuestren efectivamente en qué manera están consolidando los conocimientos y los aprendizajes que estamos buscando. El segundo punto es asociar la experiencia. Esta finalidad de la educación nos va a llevar a tomar en cuenta no solo sus conocimientos previos, sino la experiencia que ellos tienen y también la de las personas que les rodean, tanto sus hermanos, sus familias, familiares o el propio entorno, y las experiencias de sus compañeros de acuerdo al intercambio que estemos propiciando como parte de nuestro espacio académico. Y finalmente, construir el conocimiento en función del contenido y el contexto. El contenido es lo que nosotros queremos que ellos aprendan. El contexto es cómo vamos a ubicar ese contenido en cada una de las particularidades del grupo y de los alumnos con los que estamos trabajando. Sin duda alguna, esto nos va a demandar que cada uno de los grupos que tenemos tiene diferentes características y probablemente deberemos hacer diferentes formas de intervenir educativamente con cada uno de ellos. Sin embargo, nuestros alumnos van a mirar la educación de otra manera mucho más integradora, más contextualizada y más ubicada tanto en sus experiencias como en la realidad que están viviendo, y esto les va a permitir también ubicar la importancia de la educación formal en su vida. Y finalmente, hablemos de los elementos centrales de la educación.
Nos vamos a detener un poco en este cuadro que me parece muy completo y que nos ofrecen los autores Zambrano, Medina y Martín recientemente en el año 2010, y entonces nos habla de que el estudiante va a trabajar en 4 ámbitos: la educación tecnológica, la comunicación y la información, el docente, los contenidos y las competencias, que son aquellos elementos con los que él va a interactuar de manera constante. En cuanto a la educación tecnológica, el alumno puede hablar de la creación de páginas y sitios web, igual que el docente, de la creación de herramientas, del Internet como una fuente de información y de las comunidades virtuales de aprendizaje y las denominadas herramientas web 2.0. Esto va a implicar que tanto el alumno como el docente hagan uso de la educación tecnológica para fortalecer tanto las prácticas como los productos que van a entregar. Sin embargo, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, las herramientas y la educación tecnológica no deben ser un espacio fundamental de nuestras actividades, porque pueden dar lugar al abandono escolar o a la deserción cuando no se cuenta con los recursos o con la capacidad para su manejo. El cuidado que nosotros debemos tener entonces del empleo excesivo de estos elementos tecnológicos va a ser fundamental para mantener el interés de nuestros alumnos en los trabajos que estamos realizando. Otro punto se refiere a la comunicación y la información, y aquí nos citan 5 elementos importantes. Primero es el manejo de la información. Como docentes debemos ubicar específicamente qué es lo que necesitamos decirles y limitarnos a ello, y el alumno tendrá también que identificar cuál es el mensaje que nosotros quisimos transmitir. El segundo punto es la clasificación de la información. Esto les va a permitir organizarla en grandes campos donde ellos puedan definir si lo que están pidiendo es que nosotros aprendamos, que conozcamos, que construyamos, que evaluemos qué es lo que el docente me está pidiendo. ¿Cómo voy a clasificar la información que estoy recibiendo para establecer acciones que me permitan satisfacer esta demanda? El tercer punto de la comunicación y la información es la interacción. Yo voy a dar una indicación y buscaré un mecanismo de retroalimentación para saber que fue comprendida la demanda que estamos realizando o la instrucción que estamos dando. Y esta interacción también va a llevar a que si la información no fue recibida de manera oportuna o con claridad, el alumno pueda preguntar a otros de sus compañeros cómo comprendieron ellos esta interacción que se le está dando entre el alumno y el docente, para que pueda preguntar e incorporen algunos elementos comunes que les lleven a todos a las acciones que estamos demandando. Después estamos hablando de las comunidades de aprendizaje. Si nos percatamos, esta educación híbrida, a distancia o virtual, también se va a asociar con las comunidades de aprendizaje, porque estaremos estableciendo algunas redes de apoyo y cooperación. De hecho, nosotros hemos visto el crecimiento muy importante de las comunidades de aprendizaje entre docentes, porque nos hemos inscrito cada vez más a grupos, a páginas, a edutubers que nos dan algunas orientaciones sobre qué debemos hacer, y las compartimos también a través de diferentes tipos de comunicación. Los alumnos están haciendo lo mismo, están buscando algunas acciones que les permitan lograr aquellas cuestiones que están buscando, y no necesariamente debe ser a través de la educación tecnológica. Probablemente estén buscando espacios de comunicación entre ellos que les permitan acompañarse para poder disminuir esta brecha que a veces genera la desigualdad. La producción de conocimiento es el quinto punto asociado con la comunicación y la información, y se refiere a cómo todo el proceso de aprendizaje hoy los va a llevar a producir algo que antes no existía. Esta producción del conocimiento se puede referir tanto a lo que nosotros estamos buscando explícitamente como parte del currículum, como a aquellas habilidades, destrezas y competencias que se desarrollen como producto de su participación en las actividades en el aula. En cuanto al docente, también tenemos 5 puntos fundamentales. El primero de ellos es la creatividad, y esto es lo que hemos estado tratando de ver.
No hay nada escrito que nos dé como una receta que sistemáticamente nos lleve a obtener experiencias exitosas. Cada uno tendrá que establecer diferentes formas de llegar a los alumnos y aunque encontremos una que nos funcione, debemos ir modificando algunas vertientes para presentar siempre elementos innovadores. El segundo punto de las características del docente con respecto al alumno es el apoyo personalizado. Esto va a exigirnos que cuando nosotros detectemos que hay un alumno que está teniendo un rezago considerable, busquemos aquellos mecanismos de comunicación para poder salvar esta situación. Antes nosotros hacíamos programas especiales, actividades distintivas, programas remediales, ajustes necesarios, dependiendo de cómo lo denominaran en nuestra escuela y qué tipo de educación nosotros estábamos trabajando, si era regular, especial, inclusiva, etcétera. El día de hoy, sin embargo, nos enfrentamos ante esta situación en la cual el apoyo personalizado muchas veces va a ser la única herramienta de la que disponemos para evitar que un alumno no termine el ciclo escolar. El tercer punto es que el docente es un facilitador del aprendizaje, es decir, él buscará los medios para que el alumno por sí mismo, de manera autorregulada y responsable, mediante la disciplina, pueda adquirir los aprendizajes que nosotros estamos buscando a través del aprendizaje por descubrimiento guiado. Como facilitador, entonces deberá identificar cuándo va a dar una indicación, cuándo va a acompañar, cuándo va a evaluar y de qué manera va a retroalimentar. La información y la transparencia en cuanto a lo que se espera de los alumnos y los indicadores de logro también cobran una prioridad muy amplia. El cuarto punto va a ser la participación en comunidades. Como lo habíamos dicho anteriormente, estas comunidades de aprendizaje nos van a permitir allegar herramientas a nuestros alumnos que fortalezcan lo que nosotros estamos pretendiendo enseñar. Esta participación en comunidades va a ser de manera obligada dentro de nuestra escuela, pero también va a ser de manera voluntaria cuando nosotros encontremos alguna herramienta de utilidad dentro de la búsqueda que estamos haciendo de estas nuevas formas de participación virtuales que nos han llevado, por ejemplo, a identificar qué hace cada uno de los estados de la República y cuáles son estas experiencias exitosas o mejores prácticas que podemos incorporar como lecciones aprendidas de otros docentes. El último punto es la construcción del conocimiento. Y es cuando nosotros vamos a tener que ver de qué forma los otros elementos que acabamos de mencionar nos van a llevar a identificar de qué manera podemos intervenir en el aula. En cuanto a los contenidos y competencias, tenemos 6 elementos. El primero de ellos es la investigación y esto no solamente va a aplicar para los alumnos, también lo hará para nosotros. Seguramente tendremos que buscar diferentes fuentes de información y la investigación documental predominantemente será un elemento que le vamos a pedir a nuestros alumnos. Ellos deberán buscar, seleccionar, identificar y organizar lo que le estamos pidiendo. Otro elemento va a ser la diversidad de materiales. Ya lo hemos dicho, tenemos recursos tecnológicos, también tenemos aquellos recursos tradicionales, tenemos plataformas, herramientas y una infinidad de acciones que nosotros podemos llevar a cabo como parte del proceso educativo dentro de nuestras secuencias didácticas o los proyectos para que nuestros alumnos puedan aprender. Y esta diversidad de materiales implica que también ellos van a poner en práctica su creatividad y que en ocasiones les pediremos como producto que nos manden un audio, que se graben haciendo un video, que elaboren una infografía, que hagan un mapa conceptual y entonces ellos podrán hacer uso de todos los materiales disponibles para poder entregar un trabajo de excelente calidad. Tenemos la creatividad y la innovación. Sin duda alguna, se reitera nuevamente este elemento porque nos va a llevar a estar reinventándonos constantemente y que esto nos permita poder abordar de formas diferentes un mismo contenido en distintos grupos y también en el mismo grupo hacer diferentes tipos de intervención para favorecer la atención de nuestros alumnos y nuestros alumnos, por supuesto, tendrán que dar cuenta de la creatividad y de la innovación, a veces haciéndonos propuestas de cómo podemos nosotros organizar nuestras actividades. El desarrollo tecnológico es otro punto muy importante. Sabemos que ante esta situación que estamos viviendo, muchas aplicaciones, por ejemplo, han creado herramientas que anteriormente no existían.
Por ejemplo, en el WhatsApp nosotros podíamos hacer una videollamada y hoy podemos hacer una sala en la cual nos enlazamos fácilmente con varias personas al mismo tiempo. También hemos descubierto que hay otras herramientas que se están tratando de hacer cada vez más accesibles y algunas que no conocíamos y que estamos empezando a ocupar. El manejo de microcontenidos es un punto que no habíamos mencionado hasta ahora, pero sin duda es fundamental. ¿Y a qué se refieren los microcontenidos? Tendremos que ser suficientemente selectivos para no saturar de información a los alumnos y que después no sepan qué es lo que van a hacer con todo lo que ellos están buscando. Los microcontenidos nos van a llevar a identificar oportunamente lo que queremos realizar en cada uno de los puntos de nuestra intervención educativa. Y finalmente, esta situación está demandándonos que tanto ellos como nosotros tengamos habilidades en las tecnologías de información y comunicación, porque están siendo el medio privilegiado para poder llegar a ellos. Todo esto que nosotros hemos estado trabajando tiene un número de aristas muy importante. Como podemos apreciar, el alumno tiene un papel distintivo con respecto a la educación que se venía manejando. Eso no quiere decir que sea más complicado. Sí nos va a demandar un mayor grado de complejidad, porque nuestro alumno tendrá que poner en práctica habilidades que anteriormente ya ni siquiera consideraba como importantes en su proceso. Esto nos va a exigir como docentes que cambiemos nuestra perspectiva con respecto a lo que nosotros queremos hacer y cómo queremos llegar a nuestros alumnos. Hoy lo que estaremos buscando es precisamente que nuestro alumno ponga en práctica todas las habilidades que tiene, desarrolle destrezas y competencias en el marco de la cooperación y el respeto. La segregación el día de hoy y el rezago educativo son el reto a enfrentar, y la mejor manera de poder hacerlo es mostrando a nuestros alumnos que no se trata de ver quién es el mejor, sino que se trata de que avancemos juntos en cada uno de estos procesos que estamos realizando. En la primera sesión hablamos de un libro que yo les comentaba que me parecía muy interesante y que se llama El Poema Pedagógico. Espero que ustedes ya hayan tenido la oportunidad de leerlo. Este libro nos muestra en este momento cómo cada uno de los alumnos de pronto se conformaba en una comunidad de apoyo mutuo en la cual no había alguien que fuera más importante que el otro. Esto es lo que nosotros también debemos lograr con nuestros alumnos en las aulas. Ellos deben identificar que la prioridad hoy es mantenernos unidos, poder avanzar y que ellos deben ser respetuosos, comprensivos y empáticos con sus compañeros, con nosotros y con los padres de familia. Fomentemos entonces estos grupos de colaboración, estas redes de apoyo, la comunicación informal, la comunicación asincrónica, establezcamos límites claros, indicaciones precisas y desarrollemos a través de la creatividad productos genuinos que permitan que nuestros alumnos efectivamente demuestren sus aprendizajes, y esto nos va a llevar a la generación de ambientes de aprendizaje adecuados que no solamente tengan que estar dentro de un aula, sino que nuestros alumnos vean que también en casa se puede aprender. Esto sin duda alguna va a ser una travesía bastante interesante, pero cada uno de nosotros hemos aprendido a vencer nuestros miedos. Por ejemplo, el grabarnos es un asunto que nos tenía con algunas preocupaciones. Quiero compartirles hoy que de pronto cuando yo escucho los videos que hago para ustedes me doy cuenta que repito algunas palabras y me concentro mucho en no hacerlo, aunque estoy segura de que no siempre lo consigo. Seguramente ustedes también ya empezaron a identificar qué es lo que les cuesta más trabajo hacer. Estamos aprendiendo y eso es lo importante. Y lo ideal va a ser que aprendamos juntos entre compañeros docentes y que permitamos que nuestros alumnos también nos acompañen en este asunto en el cual a veces podrían explicarnos algo más de cómo emplear las tecnologías en la educación. Estamos casi por cerrar ya nuestra asignatura. Esta es nuestra esta es nuestra tercera sesión, y en la cuarta hablaremos ahora sí de cuáles podrían ser aquellos elementos que podemos integrar en nuestra planeación. Para ello tendremos que recordar que en un momento primero vimos cuáles son las características de la pedagogía del siglo XXI ante la pandemia. En un segundo momento verificamos cuáles son
las características de la intervención del docente en este momento, y el día de hoy dimos un repaso acerca de cómo debiera ser la participación del alumno. Es fundamental que empecemos a enlazar estos conceptos para que podamos distinguir qué es lo que se espera de la educación, cuál es mi papel, cuál es el papel de ellos, comunicarlo oportunamente a ellos y sus familias y emprender acciones que nos permitan garantizar una educación exitosa. Como siempre, espero que el trabajo que hicimos el día de hoy haya sido de su utilidad y de su agrado, y nos vemos en la siguiente, que será nuestra última sesión. Muchas gracias, que tengan excelente día.